Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacio, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Bien, este día, ¿qué libro de la Biblia estamos estudiando? La primera carta de Pedro. Los días jueves estudiamos la primera carta de Pedro. Estudiamos por completo el capítulo 1 y luego estamos al capítulo 2 y estamos en el capítulo 2. Hoy vamos a irnos al 2:18, versículo 18. Ahí vamos a reflexionar, meditar, estudiar hoy. ¿Puede verlo conmigo? Dice la Escritura en el capítulo 2, versículo 18, hasta el 21. Criados. En otra versión dice sirvientes. Hoy diríamos empleados, trabajadores. Criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos o para que sigáis sus pasos. Quiero que oremos en esta hora. Este es un aprendizaje para la vida práctica. El tema de hoy es sencillo. El tema es la sujeción y el respeto a los patronos. El respeto a los patronos, la sujeción a los patronos, a los empleadores, a los jefes, a los gerentes. Y la palabra pues conocida es patrono. En el campo privado. Ya en el gobierno decimos el jefe, el señor ministro, el señor viceministro, el señor director. Pero en el campo privado siempre decimos mi patrón. Así está, ¿no? Quiero compartirle 3 pensamientos. El primero es el proceso de la vida del cristiano. Hay un proceso espiritual, moral, social y cultural del cristiano. El segundo pensamiento que vamos a compartir es la conducta. La conducta del cristiano es probada con el sufrimiento. Nuestra conducta es probada con el sufrimiento. Esto es importantísimo, no entenderlo. Y finalmente,
Cristo es nuestro ejemplo de sufrimiento. Quiero que oremos, diga: Padre nuestro, mi alma se regocija, te alaba y te suplica. Enséñanos, instrúyenos, te lo ruego, mi Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Espíritu Santo, abre nuestros ojos del entendimiento y enséñanos, forja en nosotros el temple, el carácter de una persona que te agrada a ti, Señor. Espíritu divino, Espíritu de Dios, mi Señor, ministra nuestras vidas. Y te ruego, mi Padre, que nos envíes tus ángeles, que acampen alrededor y que toda oposición sea controlada y echada fuera en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Y decimos todos: amén. Muy bien. En la entrega anterior, cuando estudiamos siempre ese capítulo 2, ¿se acuerdan, verdad? El tema era una pregunta: ¿debemos respetar a las autoridades? Y la respuesta fue sí. Dijimos que entendíamos por autoridades no solamente la autoridad de los padres, papá y mamá en el hogar, no solamente la autoridad en la iglesia de los ministros, de los siervos de Dios, sino también la autoridad en la empresa, en el trabajo. Ahí hay un señorón que es el dueño o la dueña, y él manda. Y luego nos quedamos con la autoridad en el gobierno. Es necesario que la iglesia aprendamos todos. La gran pregunta: ¿qué es el Estado? ¿Qué entendemos por el Estado? El Estado es el territorio. Pero además del territorio, no hay Estado sin territorio, porque no va a haber un país en el aire, ¿no? Tiene que haber territorio. Además del territorio está la población, los habitantes, todos los habitantes que conformamos ese país o ese estado. Ya tiene usted el territorio y tiene los habitantes. Pero además del territorio y los habitantes, el gobierno. En el gobierno entran todas las instituciones gubernamentales. En el gobierno debemos entender que está el legislativo, se le llaman órganos: el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial. Además de eso está el Ministerio Público, que lo conforma la Fiscalía y las Procuradurías. Además de eso está la Corte de Cuentas. Pero bien, quedémonos con los órganos. El órgano legislativo lo conforman los diputados, 84 diputados de los diferentes partidos políticos. Ellos, su trabajo es hacer las leyes, reformar las leyes o derogar las leyes. Cuando hacen una ley, se la pasan al Ejecutivo. El Ejecutivo está conformado por el señor presidente, el vicepresidente, los ministros y viceministros. Y luego vienen los directores. Cada ministerio tiene direcciones. Ese es el Ejecutivo. El presidente le llega una ley, la lee, la analiza y puede de una vez sancionarla. Sancionarla es que la aprueba, dice está bien y la manda a publicar. Pero podría el señor presidente, su facultad de observarla, decirle a los diputados: miren, esta ley está bien esto y esto y esto, pero no está bien esto. La observa, cámbienle algunos artículos. Pero también es facultad del señor presidente vetarla. Decir no la sanciono, no la apruebo, no la mando a publicar.
Y si no hay 56 diputados, quedó vetada la ley. Esa es la función del Ejecutivo. En el campo judicial, pues tenemos la Suprema Corte, con sus magistrados, sus salas, la famosa sala de lo constitucional, la sala de lo contencioso administrativo, la sala de lo penal. Fíjense qué interesante cómo funciona todo el engranaje. Eso es el gobierno. Entonces, no hay Estado si no hay territorio. No hay Estado si no hay población. No hay Estado si no hay ¿qué? Gobierno, instituciones. Y luego viene la parte privada, otras instituciones privadas, ¿no? Que también formamos parte del todo de un Estado. Entonces debe de quedar claro que las autoridades que menciona la Biblia comienzan con el hogar, con los padres. Luego, ¿con quién? Con la iglesia. ¿Y luego quién sigue? Pues con la empresa. ¿Y quién sigue? El gobierno. Dios, fíjese, es la fuente de toda autoridad. Dios no recibe autoridad de nadie, no sería Dios, no, Él es la fuente, de Él emana la autoridad. Y hay autoridad de Dios sobre los padres. Por eso Dios le dice a los hijos, obedece a tus padres para que te vaya bien y seas de larga vida. Y el que no obedece a sus padres va a tener consecuencias. Por eso Dios le dice al rebaño, a las ovejas, obedece a tu pastor, porque es autoridad. Por eso Dios le dice allá al trabajador, sométete y respeta a tu patrono. Y nos dice a todos los gobernados, respeta a tu presidente y respeta a todas las autoridades que las acabo de mencionar. En este caso es específico. Aquí habla de patronos. Digo patronos porque cuando usted lee, aquí se usa la palabra amo. Amo. Y al trabajador de hoy, en ese tiempo, no se le decía trabajador o empleado, sino que se le decía, ¿cómo? Criados o sirvientes. Ahora es bueno que retomemos un poquitito de cómo la historia va cambiando, ¿no? El esclavismo era el que existía en los tiempos de la iglesia primitiva. Los esclavos, los amos y los esclavos. Eran los señores, ¿no? Los amos. Esto es triste verlo, ¿no? Bueno, pasó esa época del esclavismo y todos sabemos que cuando entra la Edad Media ya no se le llamó el esclavismo, sino el feudalismo. Es otro tiempo. Pasó el feudalismo y a partir del 1500 para acá entra otra época y se le llama la Edad Moderna y entró el capitalismo. Oye, el capitalismo. Y luego, como el capitalismo abusó demasiado, surgió un hombre inconforme llamado Carlos Marx. Él nació en 1818 y es el hombre que escribe y pone la pluma tremendamente para inspirar al socialismo. Él dice, el gobierno tiene que estar en las manos de los trabajadores. Esa es una cátedra aparte, ¿no? Y el primer gobierno socialista fue en la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1917. Desde allá del 17 hasta el 92, todo era socialismo. En la famosa Rusia, la URSS, la Unión Soviética. Ahora, fijémonos bien, mire la evolución. ¿Por qué hoy se le llama patrón? El patrón, la patronal. Porque estamos en tiempos del capitalismo. Ahora, no descarte que hay un híbrido. Socialismo, capitalismo. Capitalismo, socialismo. ¿Y eso qué es, pastor? En América
todos los países son capitalistas, a excepción de Cuba, es socialista. Venezuela, que va por ese camino, socialista. Bolivia quiere ser socialista. Nicaragua quiere ser socialista. Pero los demás, ¿qué son? Capitalistas. Entonces, el modelo capitalista es el que usa ese término patrono. Mi patrón es el señor de la hacienda, el que tiene cientos y cientos o miles de manzanas. Y yo soy pues un jornalero, el patrón. Pero también el patrón es el dueño de la fábrica, de esa gran fábrica, ¿no? Es mi patrono y me da trabajo y me da empleo. El patrono. No sé si están captando. Eso es en la actualidad. Pero en la historia, y esta es la primera parte que quiero que veamos, era un sistema esclavista. Tristemente, ¿no? Y dolorosamente. ¿Por qué? Porque el modelo de gobierno era el imperio, el modelo imperial, los emperadores, Roma. Por eso a los Estados Unidos muchos le gritan y les dicen imperialistas, porque quieren estar con las narices en todas partes e imponiéndonos. Pero ese es otro tema, ¿no? No quiero caer más con nadie, ¿no? Ahora bien, quiero que veamos esto que atañe a nosotros. Esto es importantísimo. La primera parte quiero que vea que Pedro, él escribe a la iglesia, a los hermanos, a los expatriados. ¿Por qué les escribe? Porque había un serio problema. Muchos de ellos eran siervos o sirvientes o criados que tenían sus propios amos, los señorones o las señoronas. Y claro, estos hermanos cristianos sufrían ante esos señorones o señoronas, porque algunos de esos señorones o señoronas no eran cristianos y eran idólatras e iban allá por sus dioses a celebrar sus cultos. Y entonces el sirviente o el siervo, el esclavo es un poco, esa palabra muy fuerte, ¿no? No iba porque era cristiano, ¿no? Así es que no vas, ¿no? No voy porque yo soy cristiano. ¿Y sabe qué hacían esos señorones? El amo los agarraba a bofetadas, así, puño abierto. Los abofeteaban, los golpeaban o los mandaban a azotarlos, a darles de azotes. Era un sufrimiento. Por eso aquí en este versículo de la palabra, no crea usted que no es literal cuando está diciendo el versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados. Se les daba de golpes. Era un sufrir, ¿no? Ahora Pedro está instruyéndoles a los cristianos. Les dice, no se rebelen, no sean malcriados, no se porten mal, sufran. Porque el modelo de sufrimiento es Jesús. Quiero que veamos entonces esta primera parte. Repita conmigo, que es bien importante, ¿no? Yo creo que esto debemos aprenderlo todos. El proceso de vida espiritual del cristiano, en la parte espiritual, moral, social y cultural. Si usted ha sido cuidadoso en estudiar el libro de Pedro, la primera carta que estamos viendo, el primer capítulo y el segundo, ¿con qué comienza? Comienza con la elección. Mire qué interesante, comienza con la elección. Ustedes han sido elegidos, les dice Pedro. Somos elegidos. Yo le pregunto a usted, ¿somos o no somos elegidos? ¿O escogidos? Somos. Pero luego Pedro les habla del nuevo nacimiento. Ustedes han renacido, han nacido de nuevo. Y agrega, del agua y del espíritu. Mire el proceso. Han renacido, nuevo nacimiento. Y es más,
Ustedes tienen una herencia en el cielo, son herederos, una herencia incorruptible, y eso se le llama la esperanza viva. Pero luego el apóstol les sigue hablando. Ustedes no solamente han sido salvados, redimidos por Cristo, sino que ustedes están creciendo. Ya es el capítulo 2. Y deben crecer. Crezcan. Deseen la palabra y crezcan para salvación. Mira el proceso de un cristiano. Nace espiritualmente y luego ¿qué? Crece. ¿Hasta llegar a dónde? A un nivel, a una altura. Y les dice, ahora ustedes ya son real sacerdocio. Son pueblo santo, linaje escogido. Han llegado a la cúpula. Hoy sí, ¿verdad? Esto implica un proceso. Nosotros como cristianos y personas tenemos que crecer espiritualmente. Espiritualmente, que son las bases para crecer moralmente. Si yo soy sólido espiritualmente, voy a ser un hombre con una naturaleza moral, que no le voy a robar a nadie, que voy a tener solo mi mujer, mi esposa, que no voy a decir mentiras. Mire, la vida moral es necesaria, se le llaman valores, principios y valores, la moral. Pero esto solo se robustece cuando uno procura desarrollarse espiritualmente en comunión con Dios. Después de la vida espiritual y moral viene la vida social. La vida social es cuando uno como cristiano comparte con los demás. Oiga, comparte, se preocupa por los demás, está pendiente de los demás, ayuda a los demás. El evangelio es integral, ¿no? Si usted es un cristiano espiritual y con principios morales, pero no se preocupa por los demás, no ayuda a los demás, a los más pobres, entonces su evangelio no funciona. ¿Qué le dijo Dios allá a Israel en el capítulo 1 de Isaías? Ustedes me están celebrando culto, me traen ofrendas, traen animales gordos y todo eso, pero se han olvidado de la viuda y del huérfano. Acuérdense de la viuda y del huérfano, y no me traigan más esas sus ofrendas. ¿Cuál sería la aplicación hoy? ¿Y para qué estás cantando alabaré, alabaré y alabaré? Y estás cantando para machacarle la cabeza al diablo y no te preocupas por tu hermano. Y no te preocupas por tu vecino y por los demás. Eso es un cristiano que ha crecido espiritual, moral y socialmente. Pero luego viene la última parte, es la parte cultural. La parte cultural tiene que ver con nuestras costumbres, nuestros buenos hábitos. Cuando yo he viajado y encuentro en una calle un montón de platos tirados y vasos de cartón tirados, ¿qué les digo yo en son de broma y en serio? Aquí quizás han habido evangélicos, les digo yo. ¿Lo ha visto o no lo ha visto usted eso? Montones de platos y vasos y basura y bolsas de... En fin, lamentablemente nuestro pueblo salvadoreño así somos. Pero que sea quien quiera ser así, pero un cristiano evangélico tiene que cambiar. Eso es el cambio cultural, ¿no? Cuando me he desarrollado espiritualmente, moralmente y socialmente, tengo que pensar que también debo desarrollarme culturalmente. Las costumbres, la limpieza, todo eso. ¿Estamos? ¿Le parece o no le parece? Muy bien. Entonces, pero pasemos a la segunda parte, que es interesante. ¿Cuál es la segunda parte? En la segunda parte tiene que ver, fíjese, con la conducta. La conducta, es decir, la madurez.
cuando hemos llegado a esa posición de una conducta intachable, somos cristianos maduros en carácter. Cuando llegamos allí, a la conducta, esta tiene que ser probada. Somos probados para ver si eso es cierto. Tengo una vida intachable. Nadie me puede señalar de un mal cristiano, pero eso tiene que probarse. Y va a llegar el momentito que se va a ser probado. Veamos, las personas que son demasiado delicadas, entre comillas, delicadas, que con nada se enojan. Cuidadito que usted le dice algo porque ya se molestó. Mi abuela decía, es un divieso, decía, que no lo toque porque le duele, ¿no? Eso tiene que ser probado. Si usted es una persona, un hombre o una mujer delicadito, oiga, delicadito, que cuidadito que le dicen algo o que le hacen un mal gesto, eso va a ser probado. Y yo he predicado mensajes, hace tiempo prediqué a los pastores. El mensaje era tosco, ordinario y grosero. Y se llamaba el mensaje Pastores con cara de perro. Y a él no le gustó, ¿verdad? Y les digo yo, ¿y por qué me miran mal al perro? El perro tiene una cualidad, ¿no? Lindos los perros. Porque él ama a su amo. Lo sale a encontrar. Bueno, los que tienen perros, ¿no? Y no lo vaya a hacer. Si por desgracia o por lo que sea usted golpea al perro, que no debe hacerlo, pero vamos a pensar que usted llegó muy mal y no busca a quién se la debe, sino quién se la pague, y le dio un puntapiés al perro. El perro sale llorando y se va allá a encuevar. Él a lamer su dolor. Pero usted puede llamarlo más tarde y lo llama, o telo, como le quiera poner al perro. El perro no es rencoroso. El perro viene a usted moviendo su colita. ¿Se da cuenta? No es resentido, rencoroso. Qué bonito, qué escuela nos enseña el perro, ¿no? Pero que nos hagan eso a nosotros. ¡Oh! Lo que me dijo. ¡Oh! Lo que me dijo. Eso tiene que ser probado. Yo siempre hago la broma. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho: ustedes me han escupido el rostro, ustedes me han dado puntapiés, ustedes me han alado la barba, ustedes me han dado de golpes y azotes, así es que ya no voy a la cruz y la tiro? Pero nosotros quizás la tiramos, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Estamos expuestos a ser mal vistos, a ser señalados, a una hablada que va en contra de nosotros, de parte del ser querido, que puede ser su esposa o su marido, quizá de los hijos, quizá de los padres o de los vecinos, o por qué no de un compañero de trabajo. ¿Cuánto más si son hermanos de la iglesia? Estamos expuestos. Se llega el momentito en que va a ser probada nuestra estatura espiritual, nuestra madurez va a ser probado. Estos cristianos que estamos viendo acá, terriblemente su fe fue probada una y otra vez. ¿Usted cree que es poco que sus amos, porque en ese tiempo no se llamaban patronos, amos, les dieran de golpes, les dieran de azotes, les dieran maltrato? Óigame, ¿y ellos qué tenían que hacer? Simplemente aguantar. Y Pedro no les dice: miren, rebélense, péguenle una pedrada, hagan algo, no se dejen. No les dice eso el apóstol. Hoy lea las recomendaciones del apóstol en esos versículos.
¿Qué dice el apóstol en el versículo 18? Criados, sujétense, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente con los amos o los patronos en este caso, que son buenos y afables, sino también los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Aquellos que soportan, aquellos que respetan, merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente, claro, y lo soporta, es aprobado. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados. No tengo una conducta intachable, soy tremendo. Entonces, hasta muy poco, ¿verdad? Que me den de golpes. Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Saben por qué? Y la gente tiene toda la razón cuando nosotros salimos con alguna cosa y dice que es cristiano. Es lo primero que la gente dice. ¿Cuál sería mi consejo? Cállese la boca. Oye, eso no implica que usted es débil ni que es tonto. Por causa del Señor, por causa de Él, cállese la boca. Un día yo orando y derramando lágrimas delante de Dios, yo le dije: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Debo hablar o callarme la boca? Y vino a mi corazón una palabra: que Jesús no abrió su boca. El Espíritu Santo nos enseña, nos instruye. No abras la boca, no la abras. Cuando usted, hermano, te lo estén ofendiendo, dañando, señalando, quien sea, no abra la boca. Oye, eso no implica debilidad ni torpeza, no. Hay que honrar a Dios. El silencio dice mucho. ¿Estamos? Ahora bien, apliquémoslo. El sufrimiento. ¿Usted cree que hoy en estos tiempos, que ya no existe el esclavismo, porque está camuflajeado, y hoy no se llama esclavismo, sino servidumbre, explotación? ¿Pero qué se va a hacer, pues? ¿Qué va a hacer usted que trabaja en una maquila y llega a las 6 de la mañana y le sacan el jugo todo el día y le pagan mal? Yo no le voy a decir peleese con el patrono, no le voy a decir deje tirado todo. Soporte, tenga paciencia. Es duro, ¿no? Ustedes no saben lo que yo sufrí cuando tenía 19 años. Mi patrón, mi jefe, mejor dicho, mi jefe, no era el patrono, me cargaba como que era burro y me decía: vas a ir a mi casa y vas a llevar todo esto. Y yo tenía que ir con un montón de cosas y subirme a un bus y llevar todas esas cosas. Y llegaba a la casa del patrono, vuelvo a decir, no patrono, no, jefe, era mi jefe. ¿Y sabe quién me salía al encuentro? La señora. No para decirle qué tal, cómo ha estado, sino: ya estoy bien llegando, le estaba esperando. ¿Para qué, dice usted? Para que le aseara toda la casa, barriera toda la casa, trapeara toda la casa, buscara todos los calcetines chucos de los hijos. Maltratado. Y hubo una vez que era un 24 de diciembre y esa noche yo lloré. ¿Por qué? Porque comenzó la fiesta y estos señores, que hoy se les llaman patronos, ellos celebraron, comieron y se les olvidó que yo existía. Y era la 1 de la mañana y ellos borrachos y todo eso, y yo esperando que me dieran algo de comer. Con aquella acuetería, mi madre allá en el oriente y yo aquí en San Salvador, a mí se me rodaron las lágrimas. Pero siempre me mantuve respetuoso y siempre dije: no todo el tiempo voy a ser
criado de esta gente, ¿no? Consejo: si usted tiene personas que trabajan con usted, por favor, trátelo bien, ¿no? Trátelo bien. No use la palabra sirvienta. Esa palabra es peyorativa, es así un poco despreciativa. La sirvienta. ¿Qué es eso? Ella es la trabajadora. Es su brazo en la casa, ¿no? Es la que hace la limpieza, es la que hace la comida, es la que limpia a los niños. Entonces, hoy en día, no crean ustedes que no hay sufrimiento y explotación. Gente que gana una pichichuela, una nada, y le sacan el jugo todo el día, ¿no? Hay sufrimiento. Pero no podemos decirle rebélese. No sea decirle, dígale cosas. No, por causa del Señor. Otra vez, por causa del Señor, guarde silencio, ¿no? Y si usted se va a ir de ahí, váyase en amistad. Deje la puerta abierta, ¿no? No se vaya peleado o peleada. Estamos los que trabajan, ¿no? Y si usted es por casualidad jefe o patrono, por favor, sea amable, atento, hágale menos duro el yugo a su trabajador. Oye, atiéndalo. ¿Por qué, hermanos? Porque algunas veces se le paga mal, se le exige mucho y no tiene ni beneficios, ni seguro social, ni vacaciones, ni aguinaldo, nada. Qué triste, ¿no? Son realidades que están allá afuera. Ahora, cuando Cristo vive aquí, hay un corazón sensible y como trabajador tengo que ser responsable para ganarme a mi patrono y diga, no hombre, como este no hay otro. Y si soy patrono, mi corazón es sensible para con mi trabajador. Lo ayudo, lo atiendo, me preocupo por él. Ahora, si alguien está pasando un momento difícil en su trabajo, como sea, ¿quién nos da la enseñanza del sufrimiento? Jesús. Es Jesús. Terminemos con esto. Léase por favor el versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Vamos todos, estamos en este capítulo 2 de Pedro, versículo 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo que padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, sigáis sus pasos, haciendo. Pedro y Pablo se preocuparon por instruir a los patronos. Hoy se le llaman patronos. Cuando yo busqué en el diccionario, Larouche dice patrono, el que emplea regularmente obreros en una empresa. Sinónimo, amo, director, empresario, señor, jefe. Está en la página 660 del diccionario Larouche. Ahí lo lee. Haciendo. Ahora, Pablo habló de que el patrono, ahí dice amo, trate bien al trabajador. Y que el trabajador, ahí dice criados, siervos, sea obediente a manera de ganarlo. ¿Qué tal si por el trabajo suyo como empleado y gana al patrono? Y dice, no hombre, este es un verdadero cristiano. Puede ser lo contrario, ¿no? Usted es el jefe, el patrono, y el empleado es un trabajador buenísimo, pero no es cristiano. Pero usted es un hombre, una mujer, y dice el trabajador, no hombre, mi jefe es justo, es bueno, mi patrono de veras es un verdadero cristiano. De esa manera se honra a Dios. Amén. ¿Hemos aprendido? Muy bien. ¿Cuál era el tema? ¿Quién se acuerda del tema? La sujeción y el respeto a los patronos, a los jefes que nos están mandando. Dígale al Espíritu Santo que nos dé esa capacidad. Ore conmigo. Padre nuestro, gracias te doy, mi Señor,
Me abres los ojos. Oh, gracias, Espíritu Santo. No a ser un empleado respondón, a ser un empleado obediente, respetuoso. Oh, mi Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Aquí está mi vida, Señor. La pongo en tus manos. En el nombre de Jesús. Gracias, amado mío. Si puede, léase conmigo un versículo que le va a servir. Tito 2:9. Ahí cerca. Tito 2:9. Léalo. ¿Qué dice este capítulo 2 de Tito y el versículo 9? Exhorta a los trabajadores, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que los agraden en todo, que no sean respondones. El Espíritu Santo me acaba de poner esa palabra. Que no sean respondones. Así es, ¿no? Mire qué lindo eso, ¿no? Usted no puede ser respondón. Mejor guarde silencio, ¿no? Padre, ayúdanos. Enséñanos. Danos carácter. Mi Dios. Ante un superior, ante un jefe, ante un gerente, ante un director, ante un jefe, ante un superior, ante un patrono. No ser respondones. En el nombre de Jesús, honrarte a ti, Jesús, como buenos cristianos. Gracias, mi Padre, por tus misericordias. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Y el pueblo dice, amén. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa, Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.